Hola Soles, bienvenido al nuevo programa de Camino, Verdad y Vida, nuestro programa número 61 ya, chicos. ¿Cómo están? Hola, Bien, ¿qué tal? hola, a todos? buenos días. Bienvenidos. ¿Qué tal? Hoy con un nuevo tema. Hoy estuvimos pensando en hablar sobre la famosa línea sacra. Capaz que algunos que nos escuchan, oyentes, saben del tema. Según la tradición, la línea sacra de San Miguel Arcángel representa el golpe de espada aplicado por el arcángel en el demonio para enviarlo al infierno después de la gran batalla que ocurrió en los cielos entre los ángeles buenos y los ángeles rebeldes, liderados por Luzbel o Lucifer. Se trata de 7 santuarios unidos por una línea recta, una misteriosa línea que une 7 monasterios relacionados con el arcángel, desde Irlanda hasta Israel. En todo caso, es sorprendente la disposición de estos santuarios en la línea. Los 3 sitios más importantes, el monte San Michel, la Sacra de San Miguel y el Monte Sant'Angelo, están todos a la misma distancia. Sí, esos se distan 1000 kilómetros cada uno. Increíble. En el último libro de Sixto, la protagonista del libro, en el libro Egipto, la puerta de Orión, la protagonista, arqueóloga, se sumerge en una sucesión de viajes y se encontrará con el espacio ideal para realizar un sinfín de nuevos descubrimientos que podrían aportar claves reveladoras para terminar de entender el proceso humano y su interacción con civilizaciones alienígenas y a la vez generar el gran cambio de la humanidad. Pero no será solo Egipto, sino muchos los lugares de Europa interconectados entre sí, como la línea sacra, los que aportarán y deberán ser visitados para unir las piezas de este gran rompecabezas, donde se está jugando el futuro planetario y la instauración de un nuevo orden cósmico. En el libro, la red de informantes coincide en que se está preparando algo muy importante y trascendental a lo largo de la ruta de la línea sacra y en Egipto mismo, algo que tiene que ver con las pirámides y con portales dimensionales. Un viaje a través del tiempo y el espacio. Tremendo libro, el que lo pueda conseguir, Egipto, la puerta de Orión, muy bueno. Lo recomendamos. Sí, hay una introducción que hace Sixto y habla un poco del plan cósmico para explicar esto de la línea sacra, ¿no, Ro? Exactamente. Sí, y empieza diciendo que hace unos 26.000 años 2 grandes civilizaciones fueron las enviadas a nuestro planeta Tierra en calidad de guardianes y vigilantes. Unos eran seres de Orión, como ya sabemos y hemos mencionado antes, y otros eran seres justamente de las Pléyades, pleyadianos. Entonces, la idea original era que los Oriones eran justamente los encargados de ordenar y controlar esta parte del universo. En este caso estaban como integrando este plan y venían junto con los pleyadianos a hacer el seguimiento al experimento de los seres humanos en el planeta Tierra. Pero ¿qué pasó? En un determinado momento, esos seres reptilianos de Orión, ¿sí?, consideran que el ser humano, como una versión mejorada de ellos mismos, podía ser potencialmente peligroso para sus mismas razas. Entonces, ellos creían que podían, al ser humano, al ser muy impredecible, podían atentar contra el plan cósmico. Por eso en un momento se dieron vuelta y bueno, se opusieron al plan. Entonces, en ese momento, los pleyadianos en realidad lo que hacen es jugar a favor del ser humano. Se quedó mimetizado con nosotros. Porque se identificaron de alguna manera. Llegaron a un punto también de tanta interacción con el ser humano en el cual vieron el potencial que tenían y bueno, se pusieron del lado de la humanidad, ¿no? En esta batalla, que también cabe aclarar que los reptilianos son los líderes de los Oriones. No todos los Oriones son reptilianos, ¿no? Exacto. También, para tomarlo en cuenta. Sí. Pero que en su momento eso desató una guerra entre 2 civilizaciones. Exactamente. Entonces, estas guerras que se llamaron guerras cósmicas o guerras de Orión, justamente se desatan entre Oriones y pleyadianos. A todo esto, el motivo eran los seres humanos y todo el proyecto de laboratorio de experimentación donde nosotros habíamos llegado, nosotros digo como seres humanos,
habíamos llegado a un nivel de evolución pacíficamente que no se había tenido en cuenta anteriormente. Entonces, ¿qué pasó? Los pleyadianos justamente van a esas guerras cósmicas y aparecen después en la mitología griega. Es un mito que aparece en varios lugares a nivel literario, ¿verdad? Aparece tanto en la mitología griega como en la titanomaquia, aparece en la Biblia. En la mitología hindú también aparece. ¿Cómo es el Ramayana? ¿No? Sí, exactamente. También, siempre se habla, ¿no? de esa computa, sí, la guerra ¿no? de los hijos de luz contra los hijos de la oscuridad. Sí. Exacto. Bueno, finalmente entonces, ¿qué ocurre? Estos Oriones, los pleyadianos ganan esas guerras cósmicas y los Oriones son deportados a este planeta. Entonces, en principio, cuando llegan, tienen cuerpos que después, con el pasar de los miles de años, van muriendo. Entonces quedan estas entidades, estos espíritus, por llamarles así de alguna manera, las esencias de esos seres, quedan de alguna manera atrapados dentro de este planeta. Sí, como espectros. Como espectros, y justamente lo que la Biblia dice que les llama seres infernales, ¿sí? Que atacarán la mente de los hombres. Seres mentales infernales. Seres mentales infernales, exactamente. Gracias, Marce. Y entonces es esto lo que tenemos hoy entre manos en este planeta, y lo que está ocurriendo justamente es un poco, por no decir 100%, resultado de todo este proceso histórico. Es el comienzo a entender el porqué de la oposición que hay en el planeta, ¿no? Ahí la está. dualidad que hay. La dualidad y la guerra psíquica, porque nosotros, por ejemplo, cuando decimos tenemos pesadillas, ¿sí? Nos enfrentamos a justamente toda esa presión, ¿sí? Y ustedes se les puede venir a la mente en un momento dado por qué tanta hostilidad hoy por hoy en el planeta, con tantas guerras, tantos enfrentamientos. El modo de vida también que tenemos. El modo nuestro de... Sigue la guerra de Orión. Sigue la guerra de Orión. Claro, se cambió de forma, ¿no? En su momento fue algo más físico. Los hijos de físico. luz contra los hijos de la oscuridad. Se cambió de escenario. Sigue la guerra. Pero sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces, y los mismos. Claro. Y los mismos. De un lado y del otro. De un lado y del otro. Todo por el objetivo de los que están en contra del plan y los que están a favor del plan. Exacto. Entonces, trayéndolo a tierra, como decía bien Gaby en la introducción, en el libro ese de La Puerta de Orión, que está espectacularmente novelado, porque Sixto lo relata justamente con detalle. Esos 7 puntos forman una línea perfecta. Fue donde se libró la batalla, en esos puntos donde peleó el arcángel con Lucifer. Apareció Miguel acá. Ahí está. Y que es una línea que empieza en Irlanda y termina en Israel, ¿sí? Atravesando Europa. Irlanda, Inglaterra, Francia, 2 en Italia, Grecia, para terminar en Israel. Ahí están los 7 puntos. Atraviesa Europa, y ahora se me viene a la cabeza que hoy es 28 de octubre y hay un eclipse que justamente... Ese segundo eclipse de octubre, que justamente lo que hace es llevar sombra a Europa. Es significativo. Busquen ustedes información. Es simbólico, es significativo. Busquen ustedes información. Vamos entonces a empezar a relatar un poquitito cada uno de esos puntos de esta línea sacra que tiene como una relevancia muy importante, porque en el cielo, en algunos textos aparecen batallas como la de Nuremberg, ¿sí? Hace cientos de años atrás. Y hay inclusive dibujos y pinturas antiguas que muestran cantidades de esferas de distintos colores, ¿sí? Y como si fuesen espadas que atacaban de un lado y de otro. Evidentemente esos seres humanos
de aquella época. Eran testigos. Eran testigos de lo que estaba ocurriendo. Oculares, ¿verdad? Eso también se ve muy bien en la cultura hindú, donde perfectamente se describen esos aparatos voladores, en los cuales cada rayo que tiraban destruían ciudades enteras, ¿no? Con tecnología que no era nuestra. ¿no? Exacto. Veían Las bimanas armadas con esos rayos que lograban exactamente, lograban la destrucción de lugares y pueblos y ciudades. Bien, entonces la línea sacra arranca en Skellig Michael, en Irlanda. Como decíamos recién. Skellig es de tenebroso, ¿no? Porque por lugares como está ubicado. Si ustedes buscan en los diccionarios, en una enciclopedia, la idea es sí, como adjetivo es tenebroso, oscuro, aterrador. Pero también podemos interpretar como la palabra, la primer parte de la palabra, la raíz de la palabra scale, o muestra el esqueleto, la base, el cimiento de algo. Entonces vamos a dejar un poquito la propuesta para pensar y analizar. Claro, según acá, o sea, tenemos que llevarlo a la situación de esa espada del arcángel Miguel luchando contra la imagen, como dicen, diablo, pero es un ser específico. Y acá, ¿no? Según la leyenda, la línea representa el golpe de espada que el ángel propinó al diablo al mandarlo al infierno. O sea, tenemos que ver la magnitud de esas energías. Tremendo. Con nombre, como que esa energía baja, pega ahí, o sea, hace un surco, claro, y hace toda esa línea de kilómetros. Sí, claro. O sea, cuesta imaginar eso, ¿no? Perfecto, ¿no? Una línea perfecta es. Bien, acá en este primer punto. Arranca en Irlanda, entonces. Exactamente, ¿no? En la isla, ¿no? Este primer punto es una isla, vamos a hablar un poquito de lo que es Irlanda, es una isla que no tiene demasiada población, es relativamente desierta, donde justamente como decía Selene recién, el arcángel Miguel se hizo presente y un testigo fue San Patricio, ¿sí? Saint Patrick. Entonces, para ayudar a liberar ese país del demonio o de las energías oscuras. Aquí surge entonces el primer monasterio, ¿sí? El Skellig Michael. Entonces, en ese año, aproximadamente en el 1400 después de Cristo, se encuentran referencias históricas de la isla y sus condiciones que se nombran en diferentes leyendas. Entonces, este monasterio, Skellig Michael, alberga una construcción del paleocristiano, ¿sí? Fundada en el 588, en el siglo VI después de Cristo, y llega a ser durante 6 siglos más un importante centro del fenómeno del monasterio, ¿sí? Dentro de lo que es la preparación de aquellos cristianos que se aislaban para una preparación profunda de sus espíritus. Está situado en una ladera sur que da al lado sur del Atlántico, en una elevación nororiental de la isla, a la altura de 180 metros. Y es de difícil acceso, sí, vamos a entendernos, ¿no? Tiene como una especie de escalinata de 270 escalones que van directamente tallados en la roca de la montaña para acceder al lugar, tallado por los mismos monjes, ¿no? Claro, imagínense en aquella época, en el año 588. Después dice por allí la información que pudimos recabar, que la tradición local también atribuye esa fundación del monasterio a un monje irlandés que era hijo de un noble, obviamente, porque el lugar alguien lo tuvo que pagar, alguien tuvo que aportar los dineros para que se hiciera la construcción. Y vivió alrededor del año 500. Este personaje se llamaba
Fionnan de Clonard y se le consideraba el maestro de los 12 apóstoles de Irlanda. Es decir, el mensaje del Cristo estaba desde aquella época ya funcionando. Digo, no fue algo que murió y renació, sino que siempre permaneció desde la crucifixión de nuestro maestro. Los apóstoles hicieron su parte, pero siempre después hubo mucha gente, muchos seres humanos, muchas personas que creyeron en el mensaje. Sí, lo mantuvieron en todo este tiempo, ¿no? Y A través del tiempo. Se mantuvo vivo el Ah, mensaje exacto. y además también se esparció por todo el mundo, por toda Europa, primero por toda Europa. Y después de ahí por todo. nacen, como siempre decimos, los cristianos, es decir, los que creían en el mensaje que dejó el Cristo, Claro. no desvinculado de cualquier otra Cualquier otra institución. Son mensajes que se compartieron más que nada a través de gente que lo conoció, que llegó a conocerlo, porque ese es realmente el mensaje, ¿no? El mensaje que siguió vivo, que nunca terminó y que fue traído a esos lugares de parte también de los mismos discípulos, que no eran solamente los 12 principales, ¿no? No, eran muchos. Eran muchos más. Claro. Y esos discípulos repartieron el mensaje por toda Europa, que ese era el fin. Ese era el fin que se esperaba. Y a partir de ahí surgió el cristianismo en Europa. Ahí está. Y entonces, como que podemos decir que estas van siendo aquellas bases antiguas Antiguas, del mensaje. de formación, ¿no? De formación. Ahí está, de mensaje de boca a boca, por tradición oral, luego se va a pasar a tradición escrita. También. Y bueno, y entonces este ser, Fionnan de Clonard, creó, construyó este monasterio, también llamado Skellen Michael o Great Skelling, porque era realmente alto. Y hoy es declarado Patrimonio de la Humanidad. Es como preservado también uno de los monasterios más remotos en buenas condiciones, o por lo menos que se ha mantenido relativamente conservado. Y está rodeado de aguas muy agitadas. Imagínense el Atlántico Norte. Que también Capaz que viene por ahí viene también. por ahí el nombre, ¿no? Exacto. Un lugar muy apartado y de difícil acceso. Aguas muy moviditas. Ahí está. Entonces, por allí en el monasterio se puntualiza que la vida en el monasterio era muy simple, pero muy ardua, muy dura también, ¿no? Era gente justamente que en su momento fue perseguida por justamente las ideas cristianas en aquel momento en Irlanda. Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy, seguimos igual. Sí, porque tenían Bueno. unas como chozas cónicas de piedra y eran acetas, ¿no? O sea, vivían con lo mínimo. Claro. Exacto, bien sencillo, muy simple. Y aparte, en ese momento tenían órdenes que venían desde otros lugares de perseguir y también Sí. apresar o hasta también asesinar a los cristianos, ¿no? Ahí está. Eran muy perseguidos. Y como decíamos recién, condiciones muy básicas, simples, muy simples. Porque, por ejemplo, el agua dulce la recolectaban de la lluvia. Los alimentos también, cultivaban alrededor de los asentamientos en terrazas, pero también cada vez que llegaba alguien de continente, como que se hacía un abastecimiento de lo que ellos, justamente alimentos, obviamente, necesitaran en su momento. Y sobrevivieron a varias incursiones vikingas en aquellos tiempos. Bueno, también. Claro, ahí también. está, porque Sabemos cómo eran Tal los cual, vikingos. tal cual. acuérdense que en aquel momento empiezan las invasiones y los movimientos de grupos, de culturas más guerreras, ¿no? Como siempre. Y bueno, entonces repelieron en ese momento todos estos ataques. Luego se convierte más adelante en el tiempo, se convierte en una capilla dedicada a San Miguel de Arcángel.
Y acá nos gustaría explicar un poquitito quién es Miguel, quién es ese arcángel Miguel, de dónde sale, cómo aparece, cómo lo relacionamos en toda esta historia. Marce, ¿vos podés? Sí. Bueno, Terrible protagonista, ¿no? Sí, del sin plan duda. cósmico. El arcángel Miguel es el más conocido de los arcángeles. Es también el más invocado, al que más se le reza y al que más personas le piden ayuda. Esto se debe a su papel como guerrero espiritual, lo que veníamos hablando recién, ¿no? El arcángel Miguel es, ante todo, el enemigo de Satanás. También es el ángel de la muerte, ya que se dice que le ofrece a las almas la oportunidad de redimirse antes de morir. Su tercera labor es la de pesar las almas en una balanza perfecta en el día del juicio final. El nombre del arcángel Miguel significa «¿Quién como Dios?». En las escrituras de las religiones abrámicas, el arcángel Miguel es conocido como el líder de los ejércitos de ángeles. Es el jefe de los ejércitos de Dios, de las religiones judías, islámica y cristiana. Su nombre se menciona tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de la Biblia. El arcángel Miguel se le representa con armadura de guerrero o de soldado centurión. La imagen más frecuente lo muestra como el conquistador de Satanás, con el talón sobre la cabeza del ángel caído. Casi siempre lleva una espada o una lanza, pero puede también llevar una balanza, llaves o cadenas en las manos, además de un manto. Los atributos del arcángel Miguel se refieren a su papel de justiciero, protector de los inocentes y juez de la maldad. Claro, todas esas cosas que lleva Son simbólicos. son simbólicos. Tiene, que no, Marce, tiene simbolismo cada cosa. ¿Nos contanos Bueno. cada cosa, viste? La imagen se basa literalmente en los versos bíblicos. El libro de Josué lo menciona como capitán de los ejércitos del Señor. Sin embargo, tiene también otro nivel de significado que refleja la condición y necesidades humanas. Cada atributo del arcángel Miguel posee un simbolismo esencial para comprender su papel en la vida del ser humano. La imagen de un guerrero representa la defensa contra las fuerzas del mal y la oscuridad que acechan al ser humano, como la ignorancia, la inconsciencia, la esclavitud, de los apegos materiales y emocionales. Su título, Príncipe de la Luz, representa la iluminación del camino del ser humano para liberarlo de la oscuridad, o sea, del miedo. Su coraza significa la fuerza de voluntad para enfrentarse a los desafíos de la vida. Representa también la fe y la seguridad en el bien. El casco significa invisibilidad, invulnerabilidad y potencia. Protege los pensamientos de la negatividad. El escudo representa el universo. Es la protección que le dice a su adversario que no puede vencer al amor. La espada representa la luz que da la fuerza espiritual. Con esta fuerza se establecen la paz y la justicia divina. La espada también significa el arma de la verdad. Con ella se rompe el velo que crea la ignorancia. La balanza significa la justicia, el equilibrio y el orden. En la balanza cuelgan las acciones buenas y malas, equilibradas por el amor y la bondad que redimen el alma humana. Cuando lleva llaves, estas representan el poder para abrir la puerta de los cielos a las almas, que por medio de sus acciones, pensamientos y sentimientos se han ganado la entrada. Las cadenas representan su poder para romper las ataduras que esclavizan al ser humano mediante los vicios y apegos. El manto representa protección y el poder de habitar el espacio donde conviven los seres positivos y los negativos. Con él protege a los seres humanos de las vibraciones negativas de los seres malignos. Estupendo, ¿no? Los símbolos del arcángel Miguel. Un montón de simbolismo. Es profundo, Es ¿no? profundo, sí. Cele, que Sí. tenías algo para aportar ahí. Sí, acá tengo una epístola o carta del apóstol San Judas.
El arcángel Miguel, cuando pleitaba con el diablo, disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él ninguna palabra de insulto, sino que sencillamente dijo: que el Señor te reprenda. Y aquí tengo un extracto del plan cósmico de Sixto Paz en referencia al arcángel Miguel, que dice así: no nos olvidemos que acompañó a Jesús en su vida pública el arcángel Miguel. Bueno, dice así el extracto del plan cósmico: fue el resplandeciente del universo mental que, asumiendo su parte del plan, convivió los 3 años de la vida pública de Jesús, con él y en él. Ese ser es uno de los padres creadores de universos, que no es Dios, sino una manifestación de él, como lo somos cada uno de nosotros también. Además, para Jesús, por muy espiritual y evolucionado que fuera, naturalmente le resultaba difícil convivir con el conocimiento de la trama final de su existencia. Por lo que esta entidad superior, el arcángel Miguel, lo apoyó para que pudiera vivir con ese conocimiento y así poder enfrentarlo. Durante la etapa de preparación, Jesús tenía una idea de lo que sería su proceso, pero al iniciar su vida pública llegó la información exacta y el detalle de cuanto le iba a acontecer. Era como una visión tenebrosa que producía una carga angustiosa excesivamente pesada. De allí la solidaridad manifestada en Miguel, quien también requería sentir esta dimensión y todo cuanto aquí se ha gestado. Recordemos que lo bueno y lo malo ha procedido de los mismos padres creadores del universo mental, que por haberse acercado mucho a su creación, hoy se encuentran divididos y enfrentados. Exacto. Clarito, ¿no? La dualidad, Hasta el día de hoy. sí, y se manifiesta en el día a día, en todos los planos, ¿verdad? Por eso esa transmigración, por eso el cuerpo del maestro fue un cuerpo genéticamente bien preparado, porque tenía que sostener esta energía de esta entidad, no podía ser un cuerpo común, ¿verdad? Ahí está. De hecho, el maestro en un momento de cuando estaba crucificado, En la cruz. él dice: Padre, ¿por qué me abandonas? Y es cuando el arcángel Miguel Deja el cuerpo. Deja el Es que no moría. porque si no, no moría más. Y le ¿no? dice, hijo mío, si yo no me voy, tú no puedes morir. Exactamente. Por eso también tanto fue lo que resistió. No se olviden que antes claro. los presos romanos morían de 10 latigazos solamente. Seguro. Y acá el le dieron, maestro y acá le dieron 120. 120 y además fue crucificado. O sea, Sí, sí. Aparte, comúnmente en esa época, bueno, nos fuimos un poco del tema, Sí, pero ya volvemos a la línea sacra. en esa época, si te torturaban, no te crucificaban después. Y al maestro le hicieron todo eso, ¿no? Pero Sí, bueno, eso para sí, redondear un poco. Es importante hablar Pero es un todo poco esto del para- arcángel, es un poco para por qué llevar- lo de la línea sacra, para ¿no? llevar un poco Y la las imagen apariciones en esos puntos. de San Miguel Arcángel, ¿no? Para Claro. que también se sepa más o menos. Y bueno, sabemos que tiene todo un simbolismo en su imagen Sí. por todo lo que le da la Iglesia Católica y la religión, pero en rama sabemos que no es un ser que tiene cuerpo físico, sino que es un ser de 9ª dimensión, Exacto. es un ser del Universo mental. del universo mental. Sí, sí. Que bueno, Exacto. como todo ser humano, le da su Claro. visión, ¿no? de Bueno. tono. Bien. Seguimos con el segundo Segundo punto de la línea segundo- sacra, porque son 7. Segundo lugar Sí. es... El primero entonces dijimos que era en Irlanda. Irlanda. ¿Y Irlanda. este segundo dónde está? Este está en Inglaterra. Inglaterra. Sur de Inglaterra. Sur Saint de Inglaterra. Michael's Mount, el monte de San San Miguel, Miguel. en Inglaterra, nos lleva hacia el sur y se detiene justamente en ese islote de Cornualles. ¿Sí? Es un condado situado también en una punta escarpada del territorio suroccidental de Inglaterra y forma una península que abarca terrenos un poco cenagosos y playas de arena. Tiene la característica también, no sé por qué será, que con la marea baja se une a tierra firme, es como un islote. Tiene una característica muy Como que particular. podés pasar en determinados En momentos. determinados momentos del año, ¿no? Exactamente. Y entonces se cuenta, la leyenda dice que aquí San Miguel habría hablado a un grupo de pescadores, por eso los benedictinos quisieron dedicarle la abadía
en este lugar. Entonces, ¿cómo es este lugar, este espacio? Es sobre el monte de San Miguel, una isla mareal situada a 366 metros sobre la orilla de la bahía de Mount, en la costa, como decíamos recién, de Cornualles, en el Reino Unido. Es también una parroquia civil inglesa y está unida o relacionada con la ciudad de Maración por una calzada artificial que decíamos recién, que une en la marea baja y podés acceder al lugar caminando. Esos adoquines, la mayoría están hoy por hoy, son adoquines de granito tallados, y es transitable, como decíamos, entre la mediada marea alta y marea baja. El córnico, dice, es una lengua celta británica. Como decíamos recién, acordemos que en aquellas épocas había otros pueblos, otras culturas que estaban transitando de un lado a otro. Entonces, la lengua celta británica justamente era hablada en condado. Era la lengua de la zona, de la región, ¿no? No olvidemos que antes del cristianismo había muchas tribus celtas poblando la zona, ¿no? Ahí está. Y en ese momento, entonces, a la lengua, esta lengua en particular, se le llamaba la roca gris en el bosque. Dice, su nombre en córnico puede aludir al recuerdo popular de una época anterior en que la bahía, ¿sí?, estaba inundada, y que sería la descripción exacta del monte rodeado de bosques. Dice que hubo varias tormentas y después de todo esto las mareas se llevaron a esos árboles y ahora ha quedado más despejada. Por eso se alude justamente a la playa que le rodea en parte. Hay crónicas, por ejemplo, de Worcester, el monje y cronista inglés, en el año 1099, que estando allí en el monte de San Miguel, ¿sí?, a 10 kilómetros del mar, encerrado en un bosque espeso, dice que en el tercer día de las nonas de noviembre, el mar se desbordó, destruyendo muchas ciudades y ahogando muchas personas. Así como también ganado, bueyes, ovejas, etc. Dice que el 11 de 1099, la inundación del mar alcanzó una altura tal e hizo tanto daño que nadie se acordaba de lo que hubiese hecho antes. Así que nos podemos imaginar que hubo algo especial allí en ese momento. Las nonas refieren al mes de noviembre, en el lenguaje ese de la época. Cuando decís nonas, refieren al mes de noviembre. Sí, son fechas especiales que tienen justamente ellos dentro de los calendarios. El día quinto de los meses, de algunos meses del año. Ahí va. Y después los idus, que sería la contrapartida, es el día número 13 de los otros meses del año. También podemos compartir con ustedes que en esos tiempos históricos, antiguamente, este monte puede haber servido como puerto, ¿sí?, para justamente recibir mercancía, alimentos, etcétera, etcétera. Son lugares aislados. Sí. Si bien son estratégicos, pero están aislados, sí, ¿verdad? Bien. Después tenemos en Francia el tercer punto. El tercer punto en Francia. Sí. Irlanda, Inglaterra, Francia. Sí. Francia. Mont Saint-Michel. La línea sacra prosigue entonces en este tercer lugar. ¿Y saben cuál es la característica? Nuevamente es una isla. ¿no? Otro lugar de aparición del arcángel Miguel. O sea, es como que se empieza a repetir un patrón de apariciones que nos da a entender que el mismo arcángel Miguel estaba siguiendo o delineando, ¿sí?, un circuito específico para que no se hicieran centros de adoración hacia él, sino que
él marcaba puntos estratégicos Sí, para dejó como marcada trabajar. esa línea, ¿no? Impresionante. No, también puede ser porque la Tierra fue cambiando de aquella instancia del enfrentamiento y esta energía, espada o como quiera simbolizarse, cuando tocó probablemente habrá hundido tierras y por eso se hicieron esas islas. O sea, naturalmente podíamos buscar una explicación geológica de todo ese movimiento de energía. Sí, sí, es Exacto. una hipótesis razonable. Podría ser perfectamente válida. Entonces, acá decíamos, hay una tercera aparición del arcángel Miguel. Y ese santuario surge en la costa de Normandía, que si ustedes recuerdan, Un punto también muy especial en la Conflictivo. historia, ¿no? Y conflictivo. porque ahí también se dio una parte de una guerra mundial El en día D, Normandía. el día D. D. Barco Normandía. El día D y la hora H en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No se olviden que es Exactamente. un punto álgido en la guerra. Sí. Y un Sí. punto que causó también un quiebre, ¿no? En la guerra. Un antes y un Un- después. Exacto. Dice que por allí que este santuario es una joya de la arquitectura religiosa. Entonces, construido justamente en la época medieval, esta historia del monte de San Miguel comienza en el año 709, cuando el arcángel justamente se le aparece al obispo de Abranches, San Auberto, intimándole a que construyera un espacio allí. Los trabajos obviamente se comenzaron a hacer, pero hasta el año 900 no se pudo terminar de construir. Entonces esta abadía benedictina queda finalizada luego del 900 y el monte después se convierte rápidamente en un importante lugar de peregrinación para aquellos cristianos creyentes en el mensaje justamente de Cristo. El monte en sí es un pequeño pueblo construido sobre una isla rocosa, como decíamos recién, en el estuario del río, allí en Normandía, alrededor de la abadía del monte, San Miguel. Y obviamente está consagrado al culto a nuestro arcángel San Miguel. También fue un centro natural, como centro geográfico, ¿sí?, de la comuna Le Mont Saint-Michel, y pertenece también al cantón que está dentro del departamento de La Mancha. Después tenemos algunas referencias históricas, por ejemplo, de los montes que rodeaban el lugar, bosques muy poblados, y también se habla del nivel del suelo cercano quizás que se hundió, ¿sí?, llevándose ese bosque por los movimientos, como decía Selene, y los cambios. También, ¿viste? Como en estos lugares pasan cosas. Los ¿no? cambios que Geológicos. probablemente no solo son geológicos, sino grandemente energéticos, Claro. ¿sí?, que podemos asociarlo a eso, y constan en un manuscrito del siglo XV. Wow. Que hubo una marea de un equinoccio del año 709 que fue particularmente violenta y dio el golpe de gracia al bosque, es decir, desaparece la mayoría del bosque allí. Dentro de toda esta historia, este relato, dice que a partir del siglo XV empieza a fluir del oeste del monte, gente, o sea, se hace un camino comercial y se transita por allí uniendo estos lugares entre sí. Hoy por hoy la leyenda dice que divierte, y es la palabra, divierte a los habitantes fronterizos, porque dice que el río no define la frontera entre Normandía y Bretaña,
sino que es una frontera que se sitúa a algunos kilómetros al oeste de ese río. Y hay un dicho, tradición, dice, el Cuesnón es su locura, puso el monte en Normandía. Un poco haciendo referencia entonces a aquel evento catastrófico que logró el cambio a nivel físico y geológico. Este sería el tercer punto, chicos. Me parece que les vamos a ver para el próximo programa los otros cuatro, ¿no? Porque se nos fue el tiempo. Y bueno, entonces los dejamos con esa curiosidad y las ganas de saber más para la próxima. Para la segunda parte de la línea sacra, que nos quedan 4 puntos más para comentar. Así y que, mucha bueno, información también. Disculpe, pero es que hay mucha información, no podemos. Y realmente amerita por toda la situación actual del mundo, del planeta y de esos lugares puntuales que estamos mencionando. Muy bien, Bueno, entonces nos gracias. despedimos bendiciones. de nuestro programa Camino de Verdad y Vida. Y nos vemos en el nos próximo. vemos en el próximo programa. Chao. Nos escuchamos. Nos escuchamos. Que pasen Chao, chao. bien.